La jurisprudencia dominicana en materia de competencia ha comenzado a enriquecerse mucho después de que tenemos ya una legislación especializada en materia de competencia. Angélica Novoa Pagán es una abogada dominicana con amplia experiencia en materia de competencia en el país y posteriormente en México, en donde está radicada. Ella colabora semanalmente en Acento con publicaciones sobre diversos temas, pero de temas de competencia. El otro ámbito, digamos, que es la cinematografía, en lo cual ella tiene una pasión compartida. Le agradecemos a Angélica que acaba de poner en circulación su libro Libre y Leal Competencia en la República Dominicana, 1994-2000. Son 26 años, y lo que dice Eduardo Jorge Prats, que es presentador de este libro, él escribió el prólogo, es que es un compendio, que si tal vez pudiera llegar a decirse que se trata de un manual. Y lo que acaba de decir el presentador del libro, Jorge Suberoiza, es que este compendio llega a una condición especial dentro de los textos jurídicos de la República Dominicana. Muchas gracias, Angélica, por aceptar venir a hablar de este libro que nos interesa tanto y en el caso nuestro, aquí en Acento, nos involucra. Gracias, esta es mi casa, así la siento. Cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Cómo fue el acto de puesta en circulación del libro? Fue hermoso, emotivo, muy íntimo, y todo obra para bien porque la intimidad se debe a la medida sanitaria, pero como diría mi hermana Leticia, todo tiene un orden divino, y eso se convirtió pues en un homenaje a esos mentores, maestros, colegas y amigos que me han apoyado a lo largo de esos 26 años, y enmarcado en las hermosísimas palabras de Jorge Prats, de Suberoiza y de la licenciada Wanda Perdomo. Wanda Perdomo, que también estuvo en la puesta en circulación. De todas maneras, fue grabado y lo compartiremos en las redes sociales a través de la red YouTube, tanto una versión breve, pero también una versión extensa donde se pueden escuchar las presentaciones de estos tres colegas. ¿Qué evita que se le llame un manual a este compendio? Bueno, el trabajo es una colección de artículos, ensayos, publicados desde el año 94 hasta diciembre del 2020, a lo largo de mi carrera profesional y de mi actividad académica. De modo que son 101 artículos, sí agrupados sistemáticamente, pero escogen diferentes momentos y diferentes temáticas al interior del derecho de la competencia, por lo que es casi un manual, pero no es un manual, pero la generosidad de Jorge Prats es que la división que logré en los 7 capítulos permite a un lector, por ejemplo, principiante, estudiante o de otra formación no jurídica, ir paso a paso. Además, en muchas ocasiones, sobre todo en Acento, trato de usar imágenes, lenguajes coloquiales que, aunado al conocimiento técnico, le permitan a un no abogado entender de lo que hablamos, que es el principal propósito de ese trabajo. En materia jurisprudencial, ¿estamos colocados en un camino correcto nosotros? Sí, creo que tenemos un camino digno, sobre todo gracias a las altas cortes. En la ruta final de preparación de artículos de Acento, le dediqué una serie a las decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional en materia de libre y leal competencia, porque estamos hablando de un derecho fundamental consagrado en la Constitución Dominicana, y también la Suprema Corte de Justicia ha hecho lo propio. Y por supuesto, además, los órganos reguladores, donde el órgano regulador protagonista es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Ya. Y en el caso del Tribunal Superior Administrativo, que maneja y tiene una participación importante en materia de revisión de decisiones de los órganos reguladores. Por ejemplo, aquí ha habido
mucha dificultad para hacerle frente a algunos monopolios que existen y que existen históricamente en República Dominicana. La gente los da por establecidos y como parte de la cultura dominicana. Pero ahí, bueno, primero el Tribunal Superior Administrativo sí ha adoptado decisiones. De fondo, tiene pendiente una muy importante que es la primera en recurso jerárquico, o perdón, en recurso contencioso administrativo de una decisión dictada por Procompetencia, la primera y la única hasta ahora en el asunto del mercado de cervezas. Sobre los monopolios de existencia, sí es connatural a nuestra historia y dedico mucho tiempo a la parte histórica porque creo que es importante como aproximación al tema, porque nuestra economía viene de los esquemas de concentración. Eso no solamente pasa en Dominicana, pasa en otros países latinoamericanos y de hecho pasó en Europa y por eso hubo en algún momento que pensar en una legislación de competencia. Pero como dice la Suprema Corte de Justicia y luego recoge el Tribunal Constitucional, el monopolio es una situación de hecho, Fausto, que en ciertos escenarios, en ciertas condiciones, puede ser objeto puede lograr alguna conducta abusiva, y es ahí donde interviene el legislador dominicano. Y aclaro que el legislador dominicano porque la ley, el derecho a la competencia tiene cuatro grandes dimensiones, tres de las cuales nuestra ley acoge. La cuarta, y de hecho lo más importante, que es el control de concentraciones y fusiones, y creo que con eso responde tu pregunta, todavía no existe en la ley general o nacional. Es un pendiente del Estado dominicano. Pienso que a futuro, en los próximos, yo diría que 5 años, es un desafío del liderazgo institucional en materia de competencia, trabajar ese tema como ya lo han hecho otros países de Latinoamérica como Perú e incluso del Caribe en economías más pequeñas que las nuestras. Ya. En el caso de la producción industrial de cerveza en República Dominicana, ¿pudo haberse opuesto el Estado a la adquisición de la compañía que La fue respuesta vendida? es que no, precisamente porque no tenemos un régimen de control de fusión y concentración. Si era que la transacción en verdad era pues oponible, o sea, primero hay que establecer umbrales en los cuales están permitidas las fusiones, ya sea en el mercado de cerveza o en el mercado de servicios financieros, telecomunicaciones, etcétera. Como no tenemos ese régimen de fusión y concentraciones, no hay un estándar para decir esta sí o esta no. Por lo que, y aclaro, yo soy abogada en ejercicio y hablo como académica, pero también represento aparte con interés legítimo, incluyendo en el mercado de bebidas alcohólicas. Y la respuesta es que esa transacción, como la que hemos visto en el sector de telecomunicaciones, en los servicios financieros, ahora mismo no tienen especial tratamiento de ley. En caso de telecomunicaciones, por lo menos sí, como tú conoces, la ley de telecomunicaciones sí tiene como un procedimiento, pero en una colaboración que hice también el año pasado con la revista Concurrence o con la editora Concurrence de Francia, donde traté el capítulo de concentraciones y fusiones en la República Dominicana. En la evaluación que hicimos con la editora latinoamericana, a su criterio, lo que tenemos por ejemplo, en sectores financieros no califica de un sistema de control de fusiones y concentraciones. Muy bien, vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Angélica Novoa Pagán, autora de este libro, Libre y Leal Competencia en República Dominicana, 1994-2020. En un momento retornamos. Angélica, me gustaría saber, cuando el monopolio es de alguna manera difuso y se establece por la vía de un sindicato o una empresa de múltiples propietarios, en el caso del transporte, por ejemplo, ¿cómo se maneja eso en términos jurídicos? La Constitución Dominicana prohíbe el monopolio. De hecho, prohíbe el monopolio, salvo que sea en provecho del Estado. Sobre ese tema hay un tratamiento en la obra que
crítico de mi parte, de que hay un accidente en los años 30 de redacción y que un monopolio sea en provecho del Estado, desde el punto de vista de la teoría económica, debería ser indiferente. Ahora, el monopolio, independientemente de cuál sea su origen, el origen de un monopolio puede ser pues el ingenio de la persona que, desde el punto de vista del ingenio, por ejemplo, en innovación, el ingenio en administración de negocios, como vimos en la historia de los Estados Unidos, de John D. Rockefeller. En verdad, esos fueron pioneros en el desarrollo industrial. Luego, como resultado de ese crecimiento, llegó un momento en que llegaron a acordar una serie de barreras, obstáculos que ya pues pasaban la frontera de la legalidad. Ese, en términos muy generales, sería el examen de la razonabilidad o regla de la razón, como dice la ley dominicana y como dice nuestra Constitución, que se basa en el principio de razonabilidad, cuando una estructura de mercado es o no razonable. En el caso que planteas del servicio de transporte, hay una valiosa decisión del Tribunal Constitucional que está comentada en la obra, que examina ese caso. Me gustó tanto el voto general, el voto mayoritario, como el voto salvado o voto disidente, más bien salvado, del presidente del Tribunal Constitucional, porque en ambos casos hubo un análisis sobre la importancia de, bueno, eso no es un monopolio natural, ese es un primer tema. Son varias decisiones que tomó el Tribunal Constitucional y todos alrededor del monopolio, no solo el caso de transporte, sino también el caso de los rayos X. Y lo que dicen nuestros jueces, nuestros magistrados constitucionales es, en síntesis, bueno, hay que tomar en cuenta si es o no un monopolio natural. Salvedad que hace el presidente es una de las decisiones con la que yo concurro. En casos de monopolios naturales, lo que se debe tratar entonces es una regulación de incentivo a la competencia. Pero eso no sería el caso de transporte. En el caso de transporte, y la decisión es muy interesante y brevemente, pero con madurez la analizo, pues la estructura en que se fundamenta ese sindicato, esa alianza de sindicatos, no se corresponde con la legalidad admitida por la legislación dominicana. Por eso, en esa decisión se remite pues al órgano regulador, en este caso Procompetencia, que ha hecho estudios sobre ese tema, pero no ha investigado de oficio la situación en ese mercado. Ya. Los gobiernos que hemos tenido, los últimos dos presidentes, han optado por establecer una especie de consejo de procompetencia integrado por todos los representantes del sector empresarial. ¿De procompetencia? Sí, sí. Los líderes, digamos, del sector financiero, del sector industrial, del área de exportaciones, de servicios, etcétera. Entonces, son como 40 personas que van a esas reuniones y que forman parte. Entonces, me gustaría saber, ¿eso es en experiencia, digamos, en la región, eficiente? ¿Es posible que coincidan en tomar medidas todos esos grupos que representan sectores distintos, muchas veces? Yo no estoy en desacuerdo con la comunicación, con el intercambio entre el sector privado y en este caso el Poder Ejecutivo. Pero la Constitución es clara. El tema de ese consejo es competitividad, que no es exactamente lo mismo que competencia. Pero en todo caso, el responsable de la política de competencia de un país es quien dirige el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, en aquellos aspectos que la ley no los ha delegado al órgano regulador, porque el órgano regulador sí es el encargado de producir un resultado. Esto es, Procompetencia tiene un mandato reglado por la ley y es llevar beneficio y valor al consumidor. Eso es un objetivo de resultado. Hasta que eso no se alcance a través del ejercicio de su brazo sancionador, de su potestad sancionadora,
una y otra vez, pues todavía el objetivo de ley estará pendiente. Bueno, aclaro, se da en competitividad, en el Consejo de Competitividad, sí, no en procompetencia. Ok, pero, pero el tema de estas reuniones, en verdad, yo no puedo decir si, no las conozco por lo menos en México, que es quizás la otra jurisdicción que conozco más, porque pues vivo en México hace unos años. Pero quien debe llevar la política de competencia, en mi opinión, es el presidente de la República. ¿Qué significa eso? Los países hacen, Fausto, lo que se llama, y esto es un instrumento creado por la OCDE y el BID, que es un examen, se llama examen interpares, donde ya México, Chile, Perú han pasado por eso. Un examen interpares de política de competencia. Son 9 indicadores que indican cómo va la política de competencia del Estado dominicano, no del órgano regulador, del Estado dominicano. ¿Qué miden? 1, autonomía del órgano regulador. Y no solamente autonomía estructural, de que los incumbentes tengan el perfil, de que duren un plazo más. Yo estoy totalmente a favor de la inamovilidad de los miembros del Consejo Directivo y que sea un periodo más largo que el periodo electoral. Pero esa es una autonomía estructural. Luego entonces está la autonomía, digamos, en el ejercicio de la función, de que los reglamentos, por ejemplo, sean dictados de acuerdo con la ley de libre acceso a la información pública, que el enfoque totalmente del órgano sea hacia el consumidor. Eso implica que, pues, en alguna ocasión, en mi opinión, no está enmarcado en los procedimientos de ley hacer reuniones, por ejemplo, ex parte con algún grupo empresarial. Sobre todo si estamos, por ejemplo, en un contexto de consulta pública, reunirse con un grupo en particular, en mi opinión, se aleja de los procedimientos establecidos por ley. Esa es una, la autonomía. La otra es cómo va el tema de la persecución a los cárteles o a los acuerdos prohibidos, que es un problema muy grande en nuestras economías. Entonces, ese mecanismo del BID y OCDE coincidieron en los casos que mencioné, México, Perú, Chile, Brasil, que era necesario modificar la ley para hacer un programa de clemencia. Repito, modificar la ley. Aquí se está haciendo por reglamento. Y te puedo decir algo más. Por reglamento. Se está consultando por la vía reglamentaria. Particularmente, mi opinión jurídica es que eso es inapropiado y no solo inapropiado, sino inobserva la reserva del que tiene el Congreso Nacional. Bien, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Angélica Novoa Pagán, autora del libro Libre y Leal Competencia en la República Dominicana, 1994-2020. En un momento volvemos. La libre y leal competencia como materia de atención pública es muy joven en República Dominicana y nos gustaría saber los políticos dominicanos, los funcionarios del pasado gobierno y de este gobierno, ¿entienden con conciencia el tema de competencia y lo que implica para que el país pueda desarrollarse? Mi resumen en esa obra, Fausto, justamente es que al liderazgo político dominicano, al más alto nivel, no estoy hablando de los reguladores, al más alto nivel político, o sea, nuestros líderes políticos, le ha faltado un compromiso, y eso es histórico durante esos 26 años con este tema. Un tema que no es abstracto. Cuando uno habla de política de competencia, pareciese que estamos hablando de un tema empresarial, que le interesa a la industria. No, la política de competencia es algo que no puede estar más cerca del bienestar de la gente, porque es acerca de los precios, las condiciones de oferta y de los servicios que consumimos, todos los bienes y servicios que consumimos. Pero además del impacto directo que tiene en el consumidor,
tiene un impacto también en la generación de empleo, a más empresas, más oportunidades de trabajo. Ha sido estudiado, incluso hay mejores salarios en ambientes donde son más competitivos. Y en el caso particular de nuestro país, un país receptor de inversión que necesita recibir inversión extranjera directa para sobrevivir, también es un estándar para un inversionista, para una inversión, decidir si ir a un país o no, porque donde no hay reglas claras sobre competencia, normalmente las multinacionales pueden tener algún tipo de inquietud. Pero también para el innovador, para los emprendedores dominicanos y para la propia industria, esto es importante porque donde hay una cultura de cumplimiento, por supuesto, no importa que la empresa sea grande o pequeña, se debe estimular la política de competencia, porque es simplemente establecer qué es lo legal, qué conducta es legal y qué no. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, ha faltado ese compromiso que se manifiesta, pero se abandona. Es decir, tuvimos un presidente Fernández que fue que puso a este tema en discusión desde los años 90. Por nuestro acercamiento a la OCDE, fundamentalmente. Sí. Luego tuvimos, durante el gobierno del presidente Mejía, se retomó el tema cuando firmamos el DR-CAFTA. Danilo Medina crea o pone en total funcionamiento la ley de competencia, pero en cualquiera de esos casos también te puedo contar retrasos. Es decir, en el caso del presidente Fernández, no fue hasta 2008 que finalmente aprueba la ley, pero la ley estuvo lista en el Congreso Nacional como de 3 años antes. A Hipólito Mejía se le fue el periodo y no llegó a presentarlo. Y en el caso de Danilo Medina, fue en la transición cuando aprobó un reglamento por demás sin cumplirse con los requerimientos legales a tales fines. Bueno, hemos tenido situaciones y disputas, y siempre las hay y las va a haber entre competidores en áreas diferentes. La rivalidad es parte sector financiero, de la dinámica empresarial. Sector de las telecomunicaciones, en el sector industrial propiamente dicho, pero hay momentos en que surgen cosas nuevas. Una de ellas está recientemente en el debate, o ha estado en el debate recientemente, un nuevo aeropuerto en República Dominicana. Por ejemplo, ¿cómo se manejan esos casos? Yo sé que en México hubo un debate sobre un aeropuerto por una decisión de inversión del Estado. En el caso nuestro es una inversión privada. Vuelvo y repito, soy abogada en ejercicio, de decir que represento empresas, lo he hecho todavía, toda mi vida profesional, a mucha honra. Pero como decía en un programa académico, los abogados también tenemos responsabilidad social corporativa, es decir, que no solamente cuando hablamos en un lugar público, un foro, un canal de televisión, debemos hablar en términos de lo que le beneficia a nuestros clientes, sino a la comunidad a la que pertenecemos. Debemos ser buenos ciudadanos corporativos. Pero, bueno, contestando específicamente tu pregunta, sí, los conflictos surgen de tiempo en tiempo y esa es la naturaleza pues, de la vida empresarial, la rivalidad. ¿Qué pasa? El derecho a la competencia nació en los Estados Unidos, Fausto. Y en Estados Unidos se trabaja a través de la jurisprudencia. O sea, la ley de competencia de Estados Unidos tiene 2 páginas y es de 1890. Y tú dices, todavía trabajan con eso de lo más bien. ¿Por qué? Porque el derecho nace en los tribunales. Es lo que llamamos el common law. En nuestros países, que somos países de tradición de derecho escrito, tenemos leyes, algunas son leyes marco, como la dominicana, otras son leyes más reglamentarias, como el caso de México, pero por eso la reglamentación es tan importante. La potestad reglamentaria o la función reguladora, en este caso de procompetencia, en sectores como el de transporte aéreo, que como dice la propia ley 42, necesita tener una reglamentación de incentivo a la competencia, es lo que ha faltado. En ese caso, en el caso del conflicto entre Uber y los taxistas, y así te podemos mencionar varios, el tema está tratado en la obra, son temas que recientemente hemos publicado en Acento y volvemos al punto. Tenemos en medio de una pandemia instituciones legales buenas para manejar la política de competencia en la República Dominicana. Mi respuesta es que sí, salvo por la excepción de control de concentración y fusiones que no tenemos. ¿Cuál es el liderazgo que se debe y que yo espero, porque este país está lleno de profesionales talentosos que pueden llegar a ese organismo regulador de diferentes generaciones? Debe haber un liderazgo institucional en procompetencia
que sea disruptivo, que diga, no, aquí nosotros como hizo el Intecopi de Perú, se va a empezar una discusión técnica sobre control de fusiones y concentraciones, aunque a los líderes políticos le tome 10 años darse cuenta que es importante. Aquí se va a empezar a discutir una reglamentación ex ante sobre mercados regulados, que en todo, salvo en telecomunicaciones, hace falta una reglamentación complementaria en política de competencia. En energía es el mejor ejemplo que te puedo poner, y los que ya pusiste, y en otros. De modo que ojalá, y creo que sí, que ese liderazgo se estimule. A nivel, por ejemplo, de persecución, nosotros tenemos, Fausto, ¿cuánto tiene el Código Procesal Penal de aprobado? ¿Más de 15 años? ¿10 años? Sí. Más. Aquí hay una generación de abogados jóvenes mucho más, sí. que son excelentes en materia de fiscalización, en la práctica penal. La práctica penal es la madre de la fiscalización económica que se hace en la Dirección Ejecutiva de Precompetencia. Tanto en la judicatura como en la práctica privada, que hay una generación de jóvenes brillantes en el procedimiento administrativo, sancionador administrativo, que pueden llegar a esa instancia, o las mismas personas que están allí. En mi opinión, o sería mi recomendación, estimular, y más en el contexto de una pandemia que ya de por sí genera un shock en la economía, pues estimular a través de un liderazgo un poquito, no, mucho más proactivo del que hemos tenido a este momento. Una crítica responsable que hago. Bien, lo que hemos tenido en estos temas, por supuesto, son todavía autoridades muy mediatizadas políticamente, que no... los que se han metido, como pasó con Michelle Cohen, han tenido que sufrir las sanciones por una participación también del sector empresarial, que dice, esto no me conviene. Qué bueno que, por ejemplo, este año vi que a inicios de año se publicó un estudio importante y de mucho nivel sobre el tema, creo que de medicamentos, si no recuerdo. Qué bueno que ya no es un tabú, que ya no le cuesta el cargo a un funcionario publicar un estudio económico, pero eso no es todo, porque eso solo es el diagnóstico. Si no se ejerce el brazo fiscalizador, investigador y sancionador. Sancionador, porque... el informe que te comentaba el examen interpares claramente lo dice. Las funciones de abogacía de la competencia, por supuesto que son tomadas en cuenta en ese informe y en la ley dominicana, pero esas son de cumplimiento voluntario, eso pertenece al laissez-faire. ¿Qué pasa si una empresa que se ve presionada por lo que estamos viviendo con la pandemia no cumple con esas recomendaciones? No pasa nada. ¿Qué le pasa? No pasa nada. No pasa nada, porque son de cumplimiento voluntario. Porque no hay un procedimiento sancionador. No, para eso tiene pues que el organismo ejercerlo, lo ha ejercido. Es decir, se han abierto investigaciones, pero desafortunadamente la mayoría han sido al final desestimadas, que es otro tema que analiza el examen interpares del BID y la OCDE, cómo anda la eficacia. Eso es un principio constitucional, el principio de buena administración, que también está en nuestra ley 107.13. En todas las áreas, si analizamos el procedimiento sancionador, hemos descubierto que no han hecho prácticamente. Y no solo la política de competencia que se administra en Procompetencia, también en la de los órganos reguladores sectoriales. También hay un poquito de déficit. Angélica, muchas gracias. Qué bueno que tuvimos la oportunidad de hablar de este libro que se puso a circular con una presentación que hizo bastante detallada, por cierto, del magistrado Jorge Subero Isa, que dijo hasta la cantidad de páginas, la cantidad de notas. Increíble, a mí me pareció interesante esa presentación. Y que está prologado por el abogado constitucionalista Eduardo Jorge Prat. Muchas gracias, Angélica, por esta conversación. Qué bueno. ¿Dónde se consigue el libro? El libro está de venta en la plataforma Amazon. Y también tengo un acuerdo con la Librería Jurídica Internacional para traerle la obra para que se pueda ser vendida en el mercado local. Pero casi yo creo que don Ángel me da permiso a que lo diga, aunque no lo hemos firmado. Él me ofreció hacer una edición en República Dominicana, que por supuesto yo voy a aceptar, porque es mi interés que esto llegue a los estudiantes de la UAS, del interior del país y a todo el que esté interesado.
De modo que deme unos días para ponerme de acuerdo con Ángel y que Ángel lo imprima con mucho gusto. Estamos hablando de Ángel Matos. Ángel Potentini de Librería Ángel Jurídica Potentini, Internacional. ya, el de Librería Jurídica. Don Ángel, con su permiso. Ya, muy bien. Señores, muchas gracias por participar en este diálogo con Angélica Novoa Pagán, autora de este compendio jurídico sobre libre y leal competencia en República Dominicana. Hasta luego.